Y uno que otro despistado. A la gente en esta mañana fría en la capital de los ecuatorianos. Esperemos que no se repita en otros lugares y en otros rincones del país. Hoy inicia 7F Ecuador por más democracia, así que échele volumen, póngale muchísimo cuidado y muchísima atención, que arrancamos con las principales novedades de la coyuntura política, social y económica. ¿Por qué no? Como siempre, usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y también la Tierra Verde, Esmeraldas. Como siempre, tampoco estoy solo, muy bien acompañado. Me acompaña Escurridiza, ¿cómo estás? Buen día. Hola Andresito, muy buenos días. Buenos días a todos que se unen a nuestra señal de Pichincha Universal en el mundo entero, www.pichinchacomunicaciones.com.es. Cuéntenos, ¿cómo está la ciudad desde donde nos sintoniza? Hoy Quito amanece con una lluvia, está helado, así que por favor vaya con mucha precaución quienes están conduciendo en estos momentos, quienes están saliendo para sus lugares de trabajo. Por favor, cuídense mucho, abríguense un montón, que ya saben que la lluvia no nos ayuda en estos momentos terribles. Oye, de salud. Dígame, ¿qué desde pasó? el Valle de los Llega Chillos, corriendo además del Andrés Durán. Traficazo desde el Valle de Tengan los cuidado. Chillos hasta acá, la capital de los ecuatorianos. La bella pero abandonada ciudad de Quito. Dios mío, ¿no? No, traficazo, es increíble. Ahora parece que transitamos en medio de la luna y no de las calles de Quito, porque qué bestia, unos huecos increíbles. Así que bueno, Uno tiene tengan que ir mucho cuidado. sorteando los huecos Y sorteando los autos para no a chocarte los con el de la... imprudentes. ¿Vos puedes creer que no sé si te has fijado que a la altura del Puente 9 Ujú. hacen contraflujo? Sí, Ya, viste que abren el contraflujo a mano izquierda y que coges la carretera que va de sentido Quito, vas de los Chillos. sí. Ya, ¿te ubicas? Sí, me ¿Estamos? ubico completamente. Ya. Sí se ubica, verás. Sí, me ubico, el Ya. puente 9. Eres testigo. Ya, abajo. Eso. Oye, Bajo. ¿puedes creer que en ese contraflujo que se abre ¿Ya? se estacionó un auto? En medio de En medio la del vía. contraflujo, en medio de la vía. Ay, Estaba con parking, se orilla y casi produce un accidente. No puede No ser. te imaginas. La gente le pitaba y no sé si el tipo estaba con alcohol encima, estoy especulando, ¿no? Alcohol o cualquier otra cosa. ¿Se le dañó encima. el auto tal vez? No, tampoco, porque, a ver, si se te daña, lo primero que haces es, te bajas del vehículo. Y revisas qué pasó, claro. Revisas qué pasó, obviamente pones del parking y sacas el triángulo. El triángulo, El lo pones, no sé, algún rap o algo que indique que realmente estás dañado, pero no. El tipo se quedó estacionado y estaba dentro del auto, entonces yo cuando me voy acercando, veo para ver si le pasaba algo, no sé. Claro. Y no, o sea, nos quedaba viendo con cara de risa. Pasen, ¿qué me ven? Algún No puede ser. sociópata que estaba por ahí. Dios mío, tengan muchísimo cuidado. Y así, algunitos, Dios mío. Así que por favor, tengan mucha precaución. Parece que incluso la lluvia se está intensificando en estos Pero momentos. sí te ubicas, ¿no? Sí, claro. Ah, ya. Puente 9, yo bajo bastante seguido al Valle de los ¿Ah, sí? Chillos. Sí. 9 de la mañana. 9 de la mañana con 11 minutos. ¿A Gracias. qué bajas, Carla Coronel? A ver a mi novio. Ay, a ver, de gana novio. esto. Pero ¿es un novio o es un touch and go? Novio, ya muchos Novio, años estamos agarre, juntos. no. No, novio, estamos No, juntos ya vacile muchos años. tampoco. Ya, Andrés. Todo, de Por todo. favor. dice que- Un saludo a quienes se unen a nosotros a las señales de las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Y ahí sí goza el Carlitos. Ahí Le sí da goza el Carlitos vergüenza, le da Milagros. vergüenza decir No. que no. No, Ay, también por es si un personaje acaso, no. conocido, así que todo el mundo sabe quién es. Mira, un personaje 9 de la mañana con 12 conocido. minutos. Wow. Sí, señor. Algún rato haremos un programa sobre nuestras vidas. ¿Qué le parece? A ver si que sacamos los cueros del sol del Andrés. La mía Durán no también. es un personaje conocido, es mi personaje. ¡Ay, qué lindo! Amanecimos románticos el día de hoy. Me parece muy bien. 9 de la mañana con 12 minutos de este lunes 19 de abril del 2021. Iniciamos aquí 7F Ecuador por más democracia, de la voz de los Tigres del Chaulafán, ojo por ojo. Así que un abrazo. Oye, en gigante esta de también. los Tigres del Chaulafán no toca este man del Norman Wright. Sí, la armónica. La armónica toca. Tocaba, creo. Tocaba, porque ya creo que no está, ¿no? Es que ahora está ocupado en las islas.
Ah, ya. Claro, él está allá por las Islas Haciendo el Galápagos. control del narcotráfico en las Islas Galápagos, en la zona insular, seguramente, ¿no? No sabemos. O por ahí peleándose con algunos concejales. Ah, así. está bien, Por, está bien. por ahí, pero por ahí anda. Sin embargo, los Tigres del Chaulafán son una bandototota. Así que muchas gracias por esa canción. Iniciamos aquí 7F Ecuador por Más Democracia y ya empezamos. Quiero mandarle un saludo a nuestros oyentes Carla no dice quiere les hacer encanta. una intro así relax. Oiga, es lunes, hay frío. Cuéntanos más de Quiero tu novio, Carla. Queremos saber de tu novio. No, eso es personal. Oiga. Ya, no te hagas. quiero- No dices que es conocido, no es famoso. A ver, Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Dios Queremos mío, saber qué es. lindo, Dios mío. ¿Qué Es es? Cuéntanos. integrante de Papá Changó. De ¿Qué una de toca? las ¿La bandas. flauta? Toca la trompeta. Ah, la trompeta. Ve, En Papá casi Changó le la pego, trompeta. casi le pego. Estás en los vientos. Está ¡Qué bien, horror, está bien. Dios Un mío! abrazo al pana. Un saludo Sí, fraterno. muchísimas gracias también a ustedes que nos siguen. Quiero contarle que también hay muchas personas que son fans de nuestro segmento del Pajarito Azul. Así que Larry tiene también ya su club de fans que les gusta mucho Ya. el Pajarito Azul de Larry. Así que hoy vamos a empezar con nuestro querido Larry. A ver qué nos dice en este fin de semana. ¿Qué pasó en las redes sociales? 9 y 14, péguese su pajarito azul. Por favor, póngale atención. Vamos con Larry entonces. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces, 9 y 14 de la mañana. La Carla se queja de que mucho le hacemos bullying. Hay caritas que se prestan, ¿sí o no? ¿Qué le pasa? Oiga? Yo no tengo problema, yo me río de mí misma y hay que reírse de Ya, uno mismo no primerito. mientas. Primerito hay que reírse de uno mismo, no es cuestión No de risa. mientas. Bueno, ya. Basta de bullying Nos al vamos aire, ya a por las cosas favor, serias. porque esto nos va a generar alguna discrepancia, nos va a generar algún me saque el brete, zapato y le dé en la alguna cabeza. pelea. La Carla a veces brava ¿eh? Pega duro. Cuando puede, cuando alcanza a cogerme, pero Dios mío. agarrarme, si supieran perdón, agarrarme. ¿Cómo Ya sufro me yo escriben esa- algunos amigos de Argentina y me ¿cómo que cogerme? No. Agarrarme, amigo, agarrarme. Vamos entonces con el primer tuit, siempre y pajarito cuando, azul. del pajarito azul, del pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel, siempre y cuando respete lo previsto en la Constitución y la ley. Aclara, el presidente de la República puede decretar estado de excepción, puede hacerlo. Yo digo, hoy por hoy se presentan todas las condiciones para que él pueda decretar este estado de excepción. Seguramente este estado de excepción ha sido instrumentalizado, ha sido utilizado para no garantizar un estado de derecho. No es la primera vez que se utiliza un estado de excepción en estos últimos años de gobierno. Digo, de manera sistemática, el gobierno de Moreno ha utilizado los estados de excepción para hacer un uso indiscriminado del monopolio de la fuerza, como diría Weber, ¿no? Y para tampoco garantizar los derechos humanos que son tan importantes en nuestra sociedad. Si uno se fija en los decretos elaborados durante el paro de octubre, va a dar cuenta de aquello. Si uno se fija en la crisis de seguridad en frontera norte el primer semestre del año 2018, va a dar cuenta de aquello. Si uno se fija también que hay algunas provincias que han vivido en permanente decreto de estado de excepción, va a dar cuenta de aquello. Entonces, la pregunta central es, ¿cómo pretende garantizar los derechos humanos, sociales y económicos en medio de una sindemia que sigue cobrando la vida de los ecuatorianos? Que cada vez se agrava más en Pichincha, que cada vez se agrava más en Guayas y en las diferentes provincias del 11 país. provincias ha dicho el COE Nacional el día de ayer, Andrés, y esta es una gran preocupación que se dio durante este fin de semana. Corrían muchos rumores y run-runs a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. A mí me llegó un mensaje reenviado muchas veces que decía 99.99% de seguridad de que nos mandan a confinamiento el día martes. Entonces, esto también genera un estado de alarma, un estado de inestabilidad
seguridad entre los ciudadanos y las ciudadanas, porque no tenemos como esa fuerza oficial que llama a la calma y que llama a decir, a ver, esto es oficialmente lo que vamos a hacer. Sin embargo, el día de ayer ya se ha hecho estos pedidos a través del COE Nacional, se hicieron todas las reuniones que se necesitaba hacer, y el día de ayer a las 9:32 de la noche tenemos un comunicado oficial desde la página de Comunicación Ecuador que dice: ante la preocupación de la ciudadanía respecto a la aplicación de una posible cuarentena, el COE Nacional aclara que entre las medidas que están siendo analizadas en mesas técnicas del organismo no se incluye un confinamiento total. Las decisiones para enfrentar las secuelas de la propagación del COVID-19 en el país están siendo coordinadas entre distintas instituciones para garantizar la efectividad de las mismas y un equilibrio entre la protección de la salud de los ecuatorianos, el desarrollo de las actividades económicas y el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico. Yo quiero ver cuáles son esas medidas que puedan ayudar realmente a organizar todas estas aristas. Adicionalmente, el COE informará las medidas con antelación a través de fuentes oficiales para asegurar el cumplimiento por parte de los ciudadanos. La corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía es fundamental para superar la pandemia, por lo que solicitamos respetar todas las medidas de bioseguridad. Esto iría, se puede decir, que en contra del pedido de varios médicos, de varias casas de salud, que están pidiendo y rogando realmente a las autoridades que vayamos a un confinamiento porque las casas de salud no dan más. Entonces es complicado este momento. Perdón por el despiste, Carlita. ¿Leíste el dictamen de la Corte? No. No, es el comunicado oficial del COE Nacional. Perfecto. Yo quisiera agregar a lo que tú dices el dictamen de la Corte, por favor. Es importante hacer la salvedad, porque a veces algunos dicen, pero, a ver, porque el gobierno ha utilizado este discurso de la Corte no nos permite el estado de excepción. Hay viabilidad para el estado de excepción. Lo que no existe es viabilidad para la vulneración de derechos. Así es. Lo que no existe es viabilidad para la vulneración del marco jurídico. Fíjense en lo que dice el dictamen de la Corte, que señala lo siguiente: el presidente de la República hasta contar en el dictamen 520, la Corte señaló que el presidente de la República hasta contar con la normativa legal especial correspondiente podría dictar una suspensión del derecho a la libertad de tránsito y un eventual toque de queda en el sector del país que requiera indispensablemente una medida de esta naturaleza, y por el tiempo estrictamente necesario, en el marco de un estado de excepción focalizado y debidamente justificado y en función de criterios técnicos coordinados con las autoridades seccionales de salud y de manejo de riesgos competentes, sin perjuicio del control constitucional que en su momento le corresponde ejercer a este organismo. Yo creo que está clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que se debe exigir al gobierno, que vive en una permanente acefalía, y al COE también, que vive en una permanente acefalía? Yo ayer le escuchaba a Zapata decir que no generemos rumores, especulaciones alrededor de la situación que está viviendo el país. Que es lo único que tenemos frente a las autoridades que nos... Es que no estamos generando rumores ni especulaciones, Carlita. A mí me parece que la situación pasa por un autosabotaje del gobierno de manera sistemática. Exactamente. Entonces, a los que tenemos que exigir que no genere rumores o especulaciones, es al gobierno que vive en una especulación y un rumor constante, con cortinas de humo y un autosabotaje permanente. Entonces, en ese sentido tiene que ir el cuestionamiento, y en ese sentido va el cuestionamiento. Si tuviste un año entero de sindemia, de pandemia, un año entero de para pandemia aprender, que incluso, pasó a sindemia, para aprender, para generar protocolos, para coordinar, para generar procesos, para generar una planificación de largo aliento, y en un año no tienes resultados y la gente se te sigue muriendo, y no cumples con los planes de vacunación, y de los planes de vacunación se te vacunan los primeros patricios de esta sociedad, y de esos patricios muchos han sido políticos, aristócratas, candidatos a la vicepresidencia de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces algo está sucediendo con la función pública del país, y específicamente con el órgano ejecutivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes piensan montar celeridad en los procesos, eficiencia y sobre todo transparencia? Porque cuando se trata de ir a vacunar a ciertos clubes privados,
Ellos sí cuentan con todos los protocolos. Pero cuando se trata de vacunar a las personas de la tercera edad en los hospitales públicos o casas de salud, ellos no cuentan con todos los protocolos. Y en este primer grupo que dice, ahí sí vale lo público. Entonces, a mí me preocupa esta situación porque se ha visto y está corroborado, incluso creo que hay un paper, me parece, de la académica Adoración Guamán, no he tenido el gusto de leerlo, creo que por ahí lo vi de reojo, de que habla de la utilización e instrumentalización de los estados de excepción en este gobierno, que han servido como elementos jurídicos claves para profundizar vulneración a los derechos humanos, ¿sí? Vulneración a los derechos civiles y sobre todo, y más importante, vulneración a los derechos económicos de las personas. Entonces, la pregunta es si el gobierno pretende instrumentalizar nuevamente un posible estado de excepción. Eso es lo que se tiene que cuestionar. Lamentablemente en este país no existen esos análisis sesudos que nos permitan a nosotros decir, bueno, en realidad esto es beneficioso para el país en el marco, en el contexto de una pandemia que sigue acabando con la vida de miles de ecuatorianos. Recordemos que datos extraoficiales, según lo que nos ha comentado incluso el propio doctor Torres, son más ya de 50,000 muertos. Y con los hospitales completamente colapsados. Yo ayer les hacía escuchar, ¿no?, a los colegas un audio de un doctor de un hospital de IES, de esta ciudad, de la capital, que decía prácticamente que ya no pueden más. Y que si mueren las personas, qué pena. Qué ya pena. No pueden hacer nada. Porque ya no pueden hacer nada. Entonces, esa es la situación, ese es el contexto en el que vivimos hoy, en este Ecuador de 2021. Y a este comentario hacemos también alusión a un Twitter del señor Carlos Oporto, justamente, que nos presenta, ahí sí el Cris Maila nos ayuda con el gráfico, sobre el exceso de fallecidos, el exceso de muertos. Y ante esto dice, estimados señores de la Corte Constitucional del Ecuador, los datos son claros y avalan un estado de excepción. El sistema de salud ha colapsado completamente. Estamos hablando de miles de muertos. ¿Tiene que salir Godzilla del río Guayas para que lo aprueben?, dice el señor Carlos Oporto, también haciendo alusión a otro tuit del mismo, que dice, no es de locos que los médicos piden confinamiento, es que siguen falleciendo personal de salud todos los días. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿300 de exceso de fallecidos diarios o 500? Y hace obviamente un llamado a las autoridades. Esto es lo que nos comentan en este momento y podemos ver ahí en pantalla justamente el promedio móvil 14 días. Fíjate, dice. Esta comparación es importante y necesaria, querida audiencia. Póngale muchísima atención, muchísimo cuidado. Carlitos, usted también, no se me duerma, doctora Costa, pilas de ahí. El pico. Que acá esto es esencial y clave para entender lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Si nosotros armamos una comparativa entre 2020, espérense que esto está un poco está de ladito, chueco. Yo también por eso estaba viendo así, no me de vayan ladito, a creer que ponte estoy de loca. ladito, Carlita, sí, ahí lo puedes ver. Ahí. Perfecto. Fíjense la comparativa de junio-julio de 2020 versus abril 2021. Así es. Abril 2021 con corte el 12 de abril. El mismo podemos ver incluso en el mes, bueno, tenemos desde junio del 2020, ¿no? Sí, la tienes comparativa razón. era distinta, fíjate. Sí. Por favor, póngale mucha atención, querida audiencia. Del 12 de abril de 2021 al pico más importante que fue en julio, el 27 de julio de 2020, alcanza un pico en julio de 2020 de 155 muertes por día. Por día. No exacto. estamos tomando en cuenta el mismo abril, que sería lo óptimo, ¿no? Hacer comparaciones de ambas fechas, de ambos meses. 155 muertes en julio, de 2020. Al 12 de abril de 2021 tenemos 187 muertes por día. Por día. Esta situación es muy similar y se asemeja muchísimo al abril del año anterior. Cuando en Guayaquil se decía que no había muertos, o por lo menos el Ministerio de Salud Pública registraba 97 muertos a nivel nacional, mientras en la práctica en realidad eran más de 12,400 muertos. Pero mira cuándo baja el pico, Andrés, que es en noviembre, entre octubre, noviembre y inicios de diciembre del año anterior.
baja el pico de muertes diarias, y es justamente después de que estuvimos confinados. De que empezamos como a darnos cuenta de que teníamos que aprender a vivir con esta pandemia, nos empezamos a cuidar, se salía solamente para cosas muy, muy puntuales, se hacía todavía teletrabajo, y ahí bajó el pico de muertos diarios. Sin embargo, ahora, después de diciembre, que ya empezaron las fiestas, empezamos a salir, nos empezamos a relajar, entre comillas, se volvió al trabajo normal, volvió a subir el pico. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera tenemos que encontrar ese equilibrio entre el trabajo, entre la producción, entre ver cómo nos ganamos la vida diariamente y volver a confinarnos de alguna manera. O sea, hay que encontrar una solución. Sí, yo ayer discutía con los colegas, con los compañeros, sobre este tema de endosarle la responsabilidad a la ciudadanía. Porque está bien, o sea, hay personas que en realidad... de jalarles las orejas. No respetan. No entienden que estamos en medio de una sindemia que cobra vidas de manera diaria. Según los datos de Oporto, 178 vidas diarias. ¿Sí? Usted vaya sumando eso, multiplíquelo por los días del mes. 187, Andrés. 187, perdón. Eso usted multiplíquelo por el mes. Lo llamativo de esto es que la gente no acata las disposiciones, pero yo no le endoso la responsabilidad a la ciudadanía. Más allá de que hay una salvedad en la cual tú puedes decir efectivamente no les interesa. Pero principalmente yo creo que hay que señalar que existe una anomia en el país. Y una anomia quiere decir que no existe ley. No existe. No hay un pacto social en el Ecuador que nos permita transitar por un entendimiento, una comprensión de la situación crítica que vive el Ecuador. Lo que decía Durkheim, como ustedes quieran decirle, ¿ya? Y eso es clave entenderlo. Porque si existe una anomia, existe una cefalía, existe una sociopatía institucionalizada, entonces evidentemente los ecuatorianos van a entender que lo que están viviendo responde a una inexistencia, quizá un relato falaz. Porque si la propia autoridad, que es la autoridad, no cumple la normativa, la ley, la constitución, ¿por qué el ciudadano de a pie lo tiene que hacer? Entonces, claro, nos piden confinamiento mientras no existe un protocolo para la reactivación productiva, cuando en otros países el Estado se ha encargado de subsidiar la alimentación, de poner plazos por el tema de los pagos a los diferentes sectores productivos y financieros, y de ser un verdadero interlocutor en medio de esta crisis. Pero no creo pues que el Estado de Lenín Moreno, o el jefe de Estado en este caso, realice una política pública de protección social en medio de una sindemia que sigue cobrando miles de vidas de los ecuatorianos. Yo creo que eso es clave entenderlo. Entonces el llamamiento importante e imprescindible es a la ciudadanía. A pesar de que usted sienta que está desprotegido del todo, que no tiene un Estado que se encargue de solucionar sus principales necesidades básicas, cuídese, por favor. Cuídese, porque en las manos de cada uno de nosotros está la vida propia y de nuestras familias. No se haga jalar las orejas de gana, vea, por Dios, por Diosito santo. Y ante vamos eso rápidamente. También queremos, sí, vamos con nuestro último tuit, solamente para ya entrar en el tema un poco más político. Y obviamente al nuevo presidente electo del país le queda un camino muy largo por recorrer, difícil, complicado, y por eso es que tenemos que ahí poner el hombro todos para que nos vaya bien al país. Ya ha comentado sobre sus primeras decisiones, y Guillermo Lasso presentará una reforma tributaria para eliminar varios impuestos en su primer día de mandato. El presidente electo indicó que en este proyecto de ley se busca eliminar el impuesto a la salida de divisas de forma gradual durante estos próximos 4 años. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, aseveró que el 24 de mayo en horas de la noche presentará a la Asamblea Nacional una reforma tributaria que busca eliminar y reducir varios rubros, entre ellos el impuesto a la salida de divisas, que actualmente es uno de los rubros con mayor recaudación para el fisco. Lo dijo así también en una entrevista con CNN. Esas decisiones no constan en su plan de gobierno y que su intención sería eliminar o reducir varios tributos en el país. Las primeras decisiones del gobierno. Es el modelo que eligió la mayoría de los ecuatorianos. Así es, sabíamos que eso iba podríamos a suceder. Realizar un balance posterior a esos 4 años, vamos a ver en qué afecta
y cómo el impuesto a la salida de divisas en la economía nacional en un contexto de dolarización, que también es importante tomarlo en cuenta. Un dato perturbador: al Ecuador le cuesta $20,000 traer containers de dólares para que circulen en la economía. Porque Fíjense, no la tenemos salida de monedita divisas. Porque nacional. no tenemos moneda propia, creo No que es algo de generamos moneda. sentido común. Pero bueno, la gente, la economía y la sociedad sabrá evaluar el modelo por el que ha decidido transitar. No le echemos más leña al fuego a esto. Sí, dice por solamente favor, que Calita. eliminará el cobro del 2% de los microempresarios, ya que el impuesto se debería cobrar sobre la renta y no en la venta. Así lo dijo el presidente electo Guillermo Lasso. Ya iremos analizando este tema en el transcurso del tiempo. Vamos ahí Sí, entonces. vamos a darle ya la bienvenida entonces a nuestro invitado del día de hoy, 9 de la mañana con 33 minutos. Carlitos Minango le da la bienvenida. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe, si no sociales, decían por ahí. Hoy iniciamos con Y se nuestra ríe nuestro entrevista, invitado, se ríe. Porque sabe que es sociales. Porque sabe, porque es maestro de por ahí. PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos y Literatura Hispanoamericana. Es también antropólogo. Fíjese usted, miembro del Comité Científico de la Universidad Central del Ecuador. Él es José Antonio Figueroa. Nos acompaña el día de hoy. Buen día, José Antonio. ¿Cómo está? Le saluda Andrés Durán. Me acompaña Carlita Coronel. José está con el micrófono apagado, por favor. No se autocensure, por favor. Por favor. Le escuchamos fuerte y claro. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Carla, por esta invitación para discutir este tema. Vamos entonces a meterle leña al fuego como nos gusta a nosotros. Vamos a meterle polémica. Oiga, yo estoy preocupado, sigo consternado por los resultados de este 11 de abril. En primera instancia se decía que Andrés Arauz iba a ganar con una importante diferencia. Había de por medio también una fuerte convocatoria por parte de los sectores indígenas, por parte de Yacu Pérez de Pachacutic, a la votación, a anular su votación a la ciudadanía, pedían eso a la ciudadanía, y también un crecimiento estratégico importante por parte de Guillermo Lasso mediante lo que todos ya sabemos, ¿no? Una importante injerencia de los medios de comunicación, le pusieron una buena onda en la campaña a lo Durán Barba, y hoy tenemos este resultado. ¿Cuáles son las conclusiones en torno a cómo se dirimió esta situación política electoral este 11 de abril, estimado José? Bueno, me parece que hay varios aprendizajes que tenemos que asumir de estas elecciones. Primero, creo que se sigue evidenciando la importancia fundamental que en el contexto electoral tiene el movimiento indígena. La participación del movimiento indígena realmente es fundamental. Lo otro, creo también que hay que ver es lo que es la oposición de izquierda hacia el correísmo. Creo que es un asunto que también hay que tomar en consideración. Digamos, oposición de izquierda sería todos estos grupos que encontraron en el correísmo un antagonismo con el cual realmente no hubo ninguna posibilidad de negociación, lo cual realmente terminó quebrando enormemente la posibilidad de construcción de un frente progresista. Y por otro lado, evidentemente, la gran efectividad de la campaña sistemática de 4 años de persecución hacia el correísmo, lo cual no es un tema menor. Han acudido hacia el lawfare. Los medios de comunicación evidentemente han cumplido un papel fundamental dentro de esta persecución. De hecho, el Estado como tal también utilizó todos los recursos posibles para tratar de evitar que la oposición del correísmo se institucionalizara. Bueno, primero el propio proceso de destrucción de Alianza País, que fue entregado realmente hacia la oposición. Luego, los distintos mecanismos de prohibición de que Correa se lanzara, la prohibición sistemática y la persecución sistemática a los militantes del correísmo. Yo creo que todo esto son varios factores que están ahí. Yo creo en cierto sentido que los resultados no son
desastroso. Yo creo que los resultados más bien son bastante positivos, a pesar de esta fuerte campaña de destrucción de lo que es el frente correísta, por decirlo de una forma. Llegaron a segunda vuelta con una votación que casi alcanza la mitad del electorado. Entonces, a mí me parece que hay que reflexionar. Creo que también es un momento en el cual, digamos, las izquierdas que apoyaron el voto nulo o que terminaron en últimas apoyando a Lasso, tendrán que también asumir un poco la responsabilidad del tipo de voto que han hecho, del tipo de proyecto de país que tienen para los próximos 4 años. Yo creo que todos sabemos cuál es el proyecto neoliberal, y sabemos qué es lo que busca. Entonces yo creo que es un tema también de mucha más responsabilidad, diría yo, dentro de los que hablan a nombre del progresismo de izquierda, un poco para haber conducido a esta situación en la que estamos entrando. José Antonio, y ahí topas un tema que es importante y es justamente este voto nulo que se presentó en el país. Si bien siempre ha existido un voto nulo que ha estado presente en todas las elecciones, esta vez fue mayor. Realmente el movimiento indígena, y es lo que nos atañe el día de hoy, quería conversar contigo, ¿cómo podemos comprender su participación en esta segunda vuelta? Ya que podemos hablar de que en la segunda vuelta especialmente nos hablaron de un voto nulo ideológico, que no alcanzamos a entender muy bien qué es lo que significa. Entonces queremos conversarlo contigo en este momento. Sí, claro, el voto nulo pasó de un aproximado de un 9% alrededor de un 17%, lo cual realmente estamos hablando de unos 8 puntos porcentuales, lo cual es bastante importante. ¿Cuál fue el papel, digamos, del movimiento indígena y de la izquierda dentro de esto? Un poco por ahí creo que me parece que valdría la pena hacer el análisis. Yo creo que dentro del movimiento indígena hay que ver, primero que el movimiento indígena, estamos hablando de 14 nacionalidades, de 18 pueblos, es terriblemente complejo, al interno es bastante heterogéneo, pero digamos, lo que en términos electorales se ha podido ver en los últimos años es que habrían como al menos 3 tendencias que creo que van marcando ciertas pautas dentro de eso. Una tendencia que además no es solamente un análisis que estoy haciendo yo, sino que el propio Leonidas Issa lo ha planteado así, es una tendencia que separa lo que son los problemas estructurales de carácter económico, el problema de la explotación, el problema del racismo, con el tema de la cultura. Digamos, hay un sector que es fuertemente culturalista y fuertemente esencialista y que ha construido una mirada bastante, si se quiere, hasta exotizante del movimiento indígena con respecto al Estado y con respecto al Estado nacional. Esta tendencia es una tendencia muy fuerte, tiene apoyo nacional, tiene apoyo internacional, hay ONGs que trabajan con esto, y es una tendencia que además tiene una relación muy problemática con el Estado, porque es una relación que plantea en últimas que el movimiento indígena y el Estado nacional son antagónicos, que son distintos, que no hay ninguna. Sí, esa es una corriente. Eso tiene también una historia, es una historia que uno podría ubicarla con más claridad a partir de los años 70, pero con mucha más fuerza a partir de los años 90, que hay varias cosas, pero no valdría entrar mucho en detalle con eso, pero esta es una tendencia que es muy, muy, muy fuerte. Hay una tendencia que creo que la representa Leonidas Issa y también Vargas, que sería una tendencia que plantea la necesidad de articular todo el problema cultural con el problema económico y tratar de hacer una reflexión realmente que muestre que el racismo no es un mero desprecio, sino que está vinculado con una economía política, que hay un desprecio cultural hacia los pueblos y nacionalidades, y eso tiene una razón económica y que en última fundamenta un modelo de tipo capitalista interno-colonial con el que nos caracteriza. Esa me parece que es una tendencia fuerte, pero esta tendencia tiene una característica, por lo menos en los últimos años lo ha venido planteando así, es una tendencia antielectoral, porque supone más o menos que el Estado nacional es un Estado que, sea el correísmo, sea la derecha neoliberal, están más o menos en lo mismo, apostando por un modelo de acumulación primaria. Entonces, digamos, y creo que hay un tercer sector que ha estado bastante cercano al progresismo del correísmo, ¿sí? Hay varios dirigentes, pero no solamente varios dirigentes. Yo que suelo hacer mucha investigación de campo, uno se encuentra también con que el proyecto del correísmo dentro del movimiento indígena tuvo grandes apoyos.
Hubo grandes apoyos en términos de educación, tuvo grandes apoyos en términos de la ampliación de los derechos, en términos de la construcción de un Estado que apuntaba no solamente a los sectores que tradicionalmente habían sido apoyados por el Estado, sino que era un Estado que buscaba ampliar esa cobertura. Yo les digo con toda seguridad que en las permanentes visitas de campo que yo hago, había muchísima gente que estaba totalmente de acuerdo con eso. Entonces, digamos, existen esos tres grupos, en general, esas tres grandes tendencias. Digamos, por no decir que hay también otras tendencias que son importantes, hay unas tendencias que ya son claramente de derecha, hay tendencias que apoyan explícitamente al proyecto más conservador y neoliberal, ahí también juega mucho un factor religioso, todo este tema del neopentecostalismo que cada día es más influyente dentro del movimiento indígena y dentro de la sociedad civil en general, juega un papel muy importante y eso hay que tomarlo en consideración, sobre todo porque en las últimas décadas, digamos, a nivel internacional se le dio una gran ataque a lo que es el catolicismo, sobre todo en la versión de la opción por los pobres, que tuvo una gran fuerza dentro del movimiento indígena. Ustedes saben que al nivel de Roma hubo una cisma y realmente se perdió todo el apoyo a la opción por los pobres y más bien entró en América Latina una oleada neopentecostal, neoconservadora muy fuerte, que también ha tenido impacto dentro del movimiento indígena. Entonces uno lo mira, por ejemplo, ya hay algunos sectores indígenas que explícitamente, van con la Biblia diciendo que la Biblia, como lazo, es un documento sagrado que nunca ha sido tocado, etcétera, etcétera. Entonces hay una complejidad y hay una riqueza dentro de esto que me parece a mí sinceramente que necesita una especie como de investigación permanente, un análisis permanente, una discusión permanente, porque creo que la gran incertidumbre que siento yo que estamos a puertas de enfrentar es la posibilidad de que efectivamente la derecha coopte al movimiento indígena y a través del culturalismo y a través del esencialismo cultural se pierdan y se debiliten totalmente lo que son reclamos más de carácter estructural para romper las grandes asimetrías estructurales de nuestra sociedad. Es un poco el reclamo que hace Leonidas Issa, con la particularidad, sin embargo, que él es totalmente escéptico respecto a la participación electoral. Qué interesante esa tipología que nos acaba de diagramar, de graficar José Antonio. Yo me quedé con algunas dudas, y antes de responder esas dudas también quisiera hacer partícipe a Henry Bone, quien es un acérrimo oyente de este programa. Abrazos, y también Henry, de Pichincha Universal. Él dice: por favor, Andrés, ¿puedes especificar cuánto es la mayoría? Solo fueron de diferencia 420,000 votos, pero es una diferencia. Claro. En un partido de fútbol ganas o pierdes por 1-0, pero pierdes. Claro. Y por lo general nadie se acuerda del vicecampeón. Lamentablemente la política es como el fútbol. Permíteme hacer el símil, Henry. Pero Henry también hace una pregunta importante y a mí me parece interesante traerla a colación. Y en ese sentido quisiera que nos ayudes con la reflexión, José. ¿Se podría decir que Yacu entonces hizo el juego al Lazo a través de su pedido y exigencia al voto nulo? ¿Se puede realizar esa interpretación? No analicemos tanto también esta convergencia, porque hizo un análisis bastante interesante, sugestivo, seductor Orlando Pérez, con esta supuesta alianza, habría que ratificarlo empíricamente, entre las clases medias, por ejemplo, de la ciudad de Quito y de Pichincha, y los sectores periféricos que migraron, o los indígenas también, o el voto indígena. Pero más en el voto indígena, ¿tú consideras que Lazo hizo el juego a esa derecha, al juego a la candidatura de Guillermo Lazo? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Sí, a ver, me parece que es muy importante reflexionar sobre el aparecimiento de unos sectores económicos vinculados a la clase media y vinculado también a la clase media internacional a nivel del movimiento indígena. Hay que tomar en consideración que en el Ecuador hubo dos grandes reformas agrarias en los años 60 y 70. Uh-huh. Esto rompió, digamos, lo que eran las formas tradicionales de economía, las formas tradicionales de sociedad, ¿sí? Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, realmente lo que permitió fue el aparecimiento de unas pequeñas haciendas tecnificadas con mucho dinero, ¿cierto?
y muchísimas de las poblaciones indígenas siguieron efectivamente vinculadas hacia las actividades agrícolas, enfocadas hacia el mercado interno, ¿sí? Pero también empezaron a aparecer redes de comerciantes, y no solamente redes de comerciantes, sino también ONGs internacionales que empiezan a apoyar al indigenado, y empieza a conformarse una élite. Y este es un tema muy importante porque esta élite ha cumplido una función fundamental y viene cumpliéndola, yo diría, al menos desde el gran levantamiento de los años 90. La élite ha sido fundamental porque incluso ha permitido posicionar a nivel nacional al movimiento indígena. Ahora bien, cuando hablamos de élites, sin embargo, tenemos también que hablar que dentro de esa élite hay grandes diferencias, ¿no es cierto? Hay diferencias. Y yo sí me atrevo a decir que lo que es el grupo de Yaku y lo que, digamos, el sector que Leonidas sí se caracterizaría como más culturalista, es un sector que representa a una élite indígena que está muy articulada, si se quiere, con ciertos discursos y ciertas prácticas de carácter transnacional y global. Eso me parece a mí que es importante, digamos, todo el tema de las ONGs que están planteando una defensa irrestricta de la ecología, que no se, es decir, la preocupación de ellos no es la gobernabilidad nacional ni la soberanía, sino ni generar recursos, sino realmente una defensa a ultranza de recursos específicos, ¿sí? Lo cual es bastante legítimo por un lado, pero por otro lado es muy problemático. Pensemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el discurso antiminero, la defensa del agua, la defensa de la naturaleza. Hay una élite, ¿cierto?, internacional, una élite transnacional indígena, muchos de ellos profesionales, ¿cierto?, intelectuales, que prefieren realmente hacer esas conexiones transnacionales e internacionales. Ese sector me parece a mí que también tiene una gran presencia al interior de la organización indígena y hoy por hoy tiene un peso hegemónico dentro de Pachacuti. Estoy pensando, por ejemplo, en Marlon Santi, pero también podemos pensar en algunos y en varios dirigentes históricos, digamos, vinculados a esta vertiente un poco más culturalista y más esencialista. Este sector fue el que además tuvo una oposición radical con el correísmo. Yaku lo que encontró realmente como referencia no fue al neoliberalismo, la oposición de Yaku no es el neoliberalismo, sino el correísmo, básicamente por lo siguiente, y creo que esto es un tema que hay que pensarlo muy, muy seriamente, hay que meditarlo muy seriamente y hay que conversarlo con pueblos y nacionalidades, es que el sector más esencialista y más vinculado a estas élites transnacionales entiende que toda acción reguladora del Estado es una acción de intervención y de ruptura de sus libertades. O sea, es más o menos como que el Estado mestizo interviene buscando, por ejemplo, pongamos la explotación minera, que es un punto crucial dentro de esto, con el cual realmente hay que posicionarse, y cualquier acción que haga el Estado de cara a eso es una intervención autoritaria. Y no necesariamente es así. En algunos casos sí, pero no. O por ejemplo, pensemos en lo que tiene que ver con el tema de la intervención en el ámbito de la educación, que es otro de los ámbitos importantísimos, el tema de la educación intercultural. Este sector, el sector, digamos, más etnicista, más tradicionalista, es un sector que nunca se opuso, por ejemplo, al proceso de deterioro en el que trabajaban los maestros en escuelas unidocentes, nunca se opuso al tema de la calidad, y ahí hay que ver qué tanto eso conviene realmente a unas élites locales específicas. En el momento en el que el Estado, por ejemplo, eso sucedió durante Correa, intenta intervenir un poco para regular eso, a través del principio de que la calidad es una calidad además pensada interculturalmente, es algo que pertenece a todos, inmediatamente estas élites reaccionan en una oposición drástica a ese tipo de intervención y la evalúan como una intervención autoritaria. Aquí hay un debate que tenemos que hacer. Primero, que creo que el debate político nos atraviesa a todos en la sociedad, a pueblos y nacionalidades, a mestizos, a indígenas, ¿no es cierto? Y es un tema de corresponsabilidad. Creo que hay que pensar también que los indígenas, los pueblos y nacionalidades no viven fuera de la historia, no están por fuera de la historia, que este es otro de los conceptos fuertes que se dice, por ejemplo, que los pueblos y nacionalidades no son el Estado nacional, no tienen nada que ver con la racionalidad capital. Todo eso no es cierto. Cuando uno va y se mete en las comunidades, se encuentra con que la gente tiene aspiraciones cotidianas. Cuando la gente participa en un levantamiento como el de octubre del 2019,
es porque la gente está haciendo reclamos ciudadanos, reclamos políticos, además de reclamos culturales. Estoy pensando nuevamente en términos de Leonidas Issa. Entonces, hay que romper una serie de estereotipos porque el paternalismo es tan complejo como el racismo explícito. O sea, pensar que los indígenas viven en otro planeta es casi lo mismo que pensar que los indígenas no merecen estar aquí porque son de una condición racial distinta. Es exactamente el mismo tema. Entonces hay como que pensar realmente como un tema de corresponsabilidad en la creación de la política y en el proyecto de país que queremos construir. José, quería hacerte una consulta en el marco de esta explicación que haces, ¿no? Porque a veces los mestizos, me incluyo, tenemos una tendencia a homogenizar a las pueblos y nacionalidades. A no llegar a entender indígenas, desde la médula. no llegar a entender las dinámicas internas, las estructuras de poder, cuáles son sus disputas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta tipología nos permite graficar cómo mismo es que sucede internamente. Lo que pasaba en octubre del 19, mucha gente no entendía, ¿no? Por ejemplo, cómo traían a sus niños, cómo traían a las personas de la tercera edad, es no entender la cosmovisión desde adentro. Claro, la economía del cuidado, ¿no? Exacto. Y visto mucho más desde los pueblos y nacionalidades. Se me vino a la mente un libro de Andrés Guerrero que explicó en su momento cómo fue el tema del Huasipungo, ¿no? Y ahí él también explicaba el tema de las diferentes tipologías que servían para que el Huasipungo tenga su asidero, funcione y esté establecido en el país, con mucha complicidad de ciertos sectores indígenas. Entonces, en ese sentido, creo que también es central preguntar si el correísmo logró entender eso en el movimiento indígena. ¿Qué le pasó factura en esta contienda electoral? ¿Por qué no logró interpelar lo justo y necesario a esos sectores? O quizás esos sectores se vieron más expresados en este discurso esencialista que tú planteas. Sí, tenemos que ser francos con eso. El correísmo tiene una gran deuda de comprensión con respecto al movimiento indígena. Yo, y voy a decirlo además públicamente, a mí me impresionó las declaraciones que hizo el expresidente Rafael Correa hace poco respecto a que Vargas significó una pérdida de votos para Arauz, porque Vargas tuvo una presencia en Quito que fue desastrosa, que fue negativa. A mí me parece que eso es lo que sostienen las élites de Quito. O sea, que Vargas representa más o menos como al indígena malo, al indígena destructor. Cuando uno mira, sin embargo, cómo fue el tema de octubre, lo que uno encuentra más bien es que, más allá del discurso de las élites, que son ellas las que sostienen que la presencia de los indígenas en Quito fue destructora, lo que uno se encuentra fue que hubo muchísima solidaridad del pueblo quiteño, muchísima solidaridad con el movimiento indígena, una gran empatía, y realmente fueron más bien los medios de comunicación posteriormente los que iniciaron esa campaña de construcción del indígena como el que vino a destruir la ciudad, y fue en el mediano plazo donde realmente eso terminó cooptando a un sector importante del electorado antiindígena y apelando a racismo. Yo creo que este es indicativo de hasta qué punto dentro del progresismo es necesario discutir seriamente el problema de los estereotipos. Por ejemplo, plantear que la presencia de Vargas en Quito haya quitado votos Arauz es decir exactamente lo mismo que dicen los medios más neoliberales. Es decir, que los indígenas tuvieron una presencia negativa porque son destructores. De hecho, el mismo concepto indígena es un concepto que unifica a una pluralidad de voces y a una pluralidad de movimientos, y es un concepto que sigue teniendo una carga fuertemente colonial. A mí me parece bien interesante, por ejemplo, los que rehúsan permanentemente a ser unificados en torno a esas categorías coloniales como el tema indígena son los propios Shuar. Dentro de los Shuar uno encuentra permanentemente que ellos no aceptan que se les digan indígenas, ellos son Shuar, o son Shiviar, o son Ashuar, tienen unos nombres específicos, pero no esa categoría unificante. Las categorías unificantes son problemáticas porque normalmente se les dan una serie de atributos que no son atributos reales, sino que son atributos más bien construidos por la propia experiencia colonial y por el propio poder colonial. Por ejemplo, pensar que son uniformados, pensar que son homogéneos, pensar que son orales, que son contra la escritura, que son ambientalistas natos. Todas estas son una serie de estereotipos que no son ciertos. Y el movimiento indígena, y creo que la sociedad blanco-mestiza,
ya es necesario de empezar a hablar, digamos, en términos un poco más postcoloniales, más en términos realmente de conocimientos mutuos. Por ejemplo, la declaratoria del Estado Nacional como un Estado pluricultural intercultural y plurinacional, donde se reconoce, por ejemplo, que el quichua y el shuar tienen la misma condición de interculturalidad que el castellano, eso requiere ya empezar a ser llevado a la práctica. Hay en este momento urgencia, por ejemplo, de que los niños ya empiecen a conocer el quichua a nivel de las escuelas de preprimaria, de primaria, de secundaria. ¿Cómo empezamos a garantizar los derechos si realmente eso solamente queda ahí en papel tinta? Pero eso no se puede hacer sin una intervención del Estado, y ese es un llamado que hay que hacer realmente a los esencialistas. Los esencialistas no pueden decir que el Estado no intervenga, porque eso simplemente es seguirle favoreciendo a las políticas desreguladoras del neoliberalismo. José Antonio, y aquí creo que es súper importante que hagamos ahí un pequeño resumen ya de cara al futuro. ¿Cómo reconstruir nuevamente, no sé, hacerles de buenitas, ese tejido social, hacer político. Un tejido entre el movimiento indígena sin caer en esa generalidad, sino manteniendo sus particularidades, entre los pueblos indígenas, entre el progresismo como tal, que siempre ha estado de la mano, tomando en cuenta que ahora vamos a empezar a vivir una nueva realidad, que es un nuevo gobierno, un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, que es completamente claro que lo vamos a vivir, y que siempre ha estado del otro lado del movimiento indígena. ¿Cómo van ellos a manifestarse frente a este nuevo gobierno, en esta nueva realidad? Bueno, digamos, habrá que esperar que la situación de los próximos 4 años no repita los 4 años anteriores, que significó que el progresismo solo tenga que dedicarse a tratar de sobrevivir como resultado de una persecución abrumadora de varios lados. Porque eso imposibilita, yo creo, es decir, si a la gente la llevan al límite de la supervivencia, imposibilita pensar cualquier estrategia más allá de eso. Sin embargo, creo que también sí hay varias instancias en las cuales vale la pena empezar a proponer ya acciones afirmativas, positivas. Por ejemplo, las universidades, ya es necesario que las universidades públicas empiecen a establecer unos criterios de entrada efectivamente de gente de pueblos y nacionalidades de manera masiva. Todavía yo sigo admirado, por ejemplo, de que después de tantos años de promulgada la Constitución de Montecristi, que declara al país como intercultural y plurinacional, todavía nos encontramos con que en las universidades la proporción entre el tema de los mestizos y los indígenas en el acceso hacia la educación sigue siendo brutalmente desfasada. Pero eso no creo que pueda hacerlo, digamos, el progresismo. Eso ya es un tema que tendrían que hacer las instituciones que crean que en una vocación democrática y pluralista real, un poco para empezar a tratar de garantizar estos derechos. Yo, en términos de qué puede hacer el progresismo, no lo sé. Yo creo que hay que tratar de aprovechar todos los espacios posibles de comunicación, las universidades, los trabajos específicos en las comunidades, para poder empezar a discutir realmente la importancia fundamental que tienen los indígenas en la participación de la construcción de un modelo democrático, y también en empezar a hacer realidad lo que establece la Constitución, que es el reconocimiento de los derechos culturales, políticos y económicos de los pueblos que conforman el país. Es un tema de voluntad que nos toca a todos, ¿no? Discutir el problema racial es un problema que tenemos que meter. Ustedes, creo que, por ejemplo, en radios como la de ustedes, que son tan importantes, empezar a discutir qué es esto del racismo, qué significa en la vida de la gente el problema del racismo, por qué el desempleo sigue afectando a la gente racializada, cómo los pueblos y nacionalidades siguen afectados por el tema del racismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, realmente con las condiciones agrarias en este momento? ¿Cómo apoyar a los pueblos y nacionalidades de los cuales dependemos en términos de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera? Bien. Una serie de temas que estaban ahí en el programa, pero que no se pudieron llevar a cabo tampoco. Nos queda José mucho Antonio, por analizar, entonces. Nos queda bastante claro el panorama, pero nos dejas algunas dudas también por ahí. El que sabe, si no sociales, a tu caso definitivamente no se aplica. Pero te agradecemos muchísimo por la participación y te combinamos para una próxima seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias, José Antonio. Hasta luego. Gracias a José Antonio Figueroa, que estuvo con nosotros esta mañana conversando sobre el movimiento indígena, el voto duro y un montón de... Me olvidé de decirle lo sugestiva que es su silla de rally hoy. Sí,
Sí, Hice al el inicio comentario fue a la Carla. lo primero que lo vi. Lo primero que vio la momento Carla, la sí, silla de rally. Esa bastante silla de rally está para irse a sentar ahí, pero. Muchísimas gracias Queridos a todos amigos. ustedes. Nos acompañan en este primer día de esta nueva semana. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana en 7F Ecuador por más democracia. Recuerde, como siempre, usted y nadie más tienen las conclusiones. Chao. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, sí.